Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sensibles, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharear. Pues señores, muy buenas tardes, noches y tal vez madrugadas. A la hora que estés viendo este videito, muchos de ustedes me pidieron que le hiciera un video a esta pinche consolita, ¿no? Vamos a ver si esta consolita puede llegar a sobrevivir. Ahorita la vamos a ir desarmando poco a poco. Yo el único fallo que le veo son estos, los conectores que ya están muy oxidados, pero de ahí puede variar a diferentes situaciones. Aquí está toda la gama que vamos a utilizar. Acá están todos los instrumentos que podemos utilizar. De este lado también hay instrumentos. Y esta es la carcasa que si queda vamos a utilizar. Por lo regular siempre cuando vamos a los tianguis agarramos muchísimas cosas que no llegan a servir. Pero en realidad, cabrón, o sea, te hablo de la neta, yo tengo muchísimas piezas que también las he echado a perder. Y también de igual manera las he olvidado y las he dejado allá. Una de esas cosas es, para que yo pueda tener el repuesto de esta, tengo que agarrar de otra placa, que es esta. Como verás, aquí ya no tiene su conector para las pilas y aquí arriba sí. Aquí la diferencia es que este sí tiene su conector, ya viene destapado. Ay, está como pegado, ahí está. Esta en definitiva, yo creo que si le damos una lavadita sí puede quedar, pero esta madre, los de aquí ya están sumamente oxidados y también hay que encontrar una pieza de estas. Este, que es el conector de pila, puede llegarse a salvar, pero siempre y cuando no haya tocado pues esto, los chips, etc. Obviamente el encendido y el apagado no le veo ningún problema, tampoco en los conectores, tampoco acá. Esto yo creo que sale con una limpieza, una resoldada y una manita de gato para que la podamos volver a montar en esta. El porcentaje que te puedo llegar yo a decir es que es muy probable, es un 50-50. No siempre cuando vas a ir a las pinches chácharas vas a encontrar estas madres jalando o lo vas a no, la ventaja es que te pueden hacer el paro en piezas. Por ejemplo, yo tengo piezas de esto que son pura botonería, puros cauchitos, hasta memorias tengo por acá. Y es como te vas haciendo, mira, hasta una pinche patita de 64 tengo. Es como te vas a ir haciendo de piezas, o sea, muchas. Mira, hasta tengo una, ¿qué es esto? ¿3000? Este es una Game Boy SP, que están los cauchitos y los meto ahí. Tengo botones, tengo laterales, o sea, aquí sí o sí no siempre vas a ganar al encontrar este tipo de consolas utilizadas, ¿no? Yo veo esta placa que es como donante, la veo excelentemente perfecto, pero ¿qué crees, güey? El conector de aquí arriba se voló o lo agarraron y se lo pusieron a otro. Pero la mayoría de veces puede que sirva y puede... Yo veo que esta tarjetita de aquí sí está chida, ¿eh? Sí, como que sí está buena, güey. Aquí tenemos botonería, obviamente tengo un madral de carcasas y tengo y nunca terminaré de enseñarles qué es lo que tengo el extra. Pero para que esto sea un poco más rápido, pues vamos a ir adelantándole a varias cositas. Vamos a empezar con este, ya viene destapado. Esta probablemente funcione después, siempre y cuando se le dé una buena limpieza. Yo creo que algún día voy a empezar a regalar carcasas madreadas buenas, como sean. Y para empezar vamos a zafarle la pantalla que no sirve, güey. Está estrellada la pantalla y todavía ni tengo preparado qué es lo que voy a utilizar. Aquí tengo un desatornillador o un desarmadorcito de cruz y tengo mis bolitas de la esfera del dragón que vamos a volver a reutilizar. El paquete que viene aquí, que es esta de Game Boy, tiene botones y creo que también tiene los tornillos. Eso está chido, si te fijas ahí vienen todos los tornillos, botones y hasta tiene su mica. Ya hice el video del dealer, el que me las consigue. Lo voy a volver a dejar aquí abajito su nombre y su teléfono para que vayan y lo chinguen y le pidan unas cosas. Y la neta, ese es contraentrega, güey. O sea, a lo mejor te puedes arreglar con él, pero para que confíe en ti, güey, pues tienes que a lo mejor depositarle o hacerle alguna situación. Empezamos a desatornillar esto y vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Yo no le he abierto. Vamos a ver. Aquí están los cauchitos. Los cauchitos los vamos a volver a utilizar. Y esos cauchitos los vamos a dejar de una vez remojando. Patrocinador oficial, YoPlay. Aquí están todos mugrosos.
Este también. Y todo esto, güey. Eso ya no... Oh, no mames, está bien asquerosa. Eso los vamos a volver a... Eso los vamos a ahorita darle un cariño especial a todo eso. Esta pantalla nos sirve definitivamente. Y espero que siempre hayas querido hacer esto. Ahí está. Por si te la encuentras otra vez en las torres, güey. Y ya no la ocupes, cabrón. Este me puede llegar a servir. Lo vamos a quedar ahorita. ¿Por qué? Porque es cuando aprietan los flex. Pero este sí me sirve. Este flex que tienes aquí, no lo tires, güey. Te puede llegar a servir. Esta es la carcasa que sí puede ser reutilizada otra vez. Sí. Si le das una buena lavadita, pero como nosotros en nuestro caso no la vamos a volver a ocupar, pues de todos modos se va a volver a reutilizar después y te la voy a meter. Cuando venda una consola y no te des cuenta que es esta carcasa, pero dale amor. Viene lo bueno. Lo bueno es que esto se ve bien. Oye, se ve muy bien esta tarjetita. Se ve muy bien. Ya la pinche bocina. A ver. Ya la pinche bocina ya no se ve bien. Ah, no, sí, mira. Como nueva, papu, ¿eh? Es un hechizo simple pero inquebrantable. Güey, ¿qué pedo con esto? Primero vamos a quitarle toda la tierra. Toda la tierra para no hacer un pinche lodazal. Ay, me están doliendo los dientes por cuando hago eso. Para no hacer un lodazal al echarle el alcoholito. Terminamos de limpiar con nuestra brochita y esperemos que con eso quede para ahorita ponerle alcoholito. Antes de echarle alcohol, antes de que se haga un lodazal aquí, límpiala bien, gallo, ¿eh? Ese consejo te doy porque tu amigo el Warg, yo soy papá. Wow. Número 1, vamos a limpiar este conector y lo vamos a bañar, güey. Yo no escatimo en alcohol, así esté en 200, 500 pesos el litro. Ese es un verdadero hombre. Le vamos a tallarle. Y le vamos a hacer sus chaquetics a este, que es el conector de encendido. Es el típico, el número 1 que tienes que hacer, vato. Su chaquetita siempre. Con quien vive, báñalo de alcohol porque luego sí está exageradamente sucio. Pues ya con tu cepillito de dientes, que todos deben de tener un pinche cepillito de dientes. Aquí le vas a dar aquí y por todos lados, donde tú quieras darle, dale amor, dale vida, dale juventud a tu chingadera esta que vayas a hacer. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Fíjense que aquí lo curioso de esto es que esta parte ya se limpió chingón. Yo creo que nada más vamos a cambiar esa parte. No la he encendido, no la he cambiado, lo estamos haciendo y lo están viendo en vivo y en directo. Ya está grabado, no está editado, lo abrimos al mismo tiempo a como es. Después de que le hagas tu chaquetita que va aquí, que esta es importantiux, vas a agarrar una lija súper delgada, cabrón, pero súper mega delgadísima. ¿Para qué? La doblas como tarjeta. Oh, que la chingada, el pinche vecino. Ahorita no está el pinche perro mamón molestón, pero ahora está el vecino que le urge llegar. Vas a agarrar una lija y como si fuera muy despacio, güey. Le puedes hacer así también de arriba hacia abajo. Oh, que la chingada. De arriba hacia abajo. Le das su chaquetita. El otro día un camarada me dijo que ya había probado, Puta madre. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! De aquí de la bandita que ve los videos me dijo, oye tío, ya le hice esto y el otro y no sé qué pedo. No lee los cassettes. Esta es la primera forma o el primer detalle que le tienes que hacer es esto. Limpiarle los peines y hacerle de arriba hacia abajo, así. Para que no tenga problemas en la conexión de... Después, una pinche pasadita de... Ya le sacas toda la porquería.
Siguiente, ya pasamos. Este conector de repente da muchísimos problemas, el que no se oiga o no se escuche el audio. Pero vamos a ver, aquí sí le tienes que lavar macizo bien. Yo sí le aviento bastantito alcohol, que a lo mejor muchos dicen, no, es que le echas. Güey, ¿quién compra el alcohol, papá? ¿Qué? ¿Quién compra el alcohol? Aquí sí está un desmadre, ¿eh? Aquí sí está, como que aquí sí veo feo. Algo sí bien chido e importante, que ya se me olvidó. Es limpiar el volumen, güey. Este volumen, importantísimo, güey. Por eso luego no se escucha muy bajito. Límpialo. Tenía tierrita ahí y la verdad no cabe el cepillo para limpiarlo. Lo podemos desmontar y limpiar, pero no vamos a hacer tanto despapalle. Me choca hacer estos videos, güey. Quiero recalcar que esta Game Boy me la regaló un super carnal, que no va a decir su nombre, pero es un super brother que hemos conocido durante este tiempo de la chachareada y se ha vuelto super carnal, Un saludo a ese brother. Si está viendo el video, puta, es super carnal y es super chingón, güey. Ya me dijo, luego vemos esto. Ya limpiaste aquí, pero si te fijas, ya limpiaste aquí. Si te fijas, queda ahí manchadito. Con el lado azul de tu goma de primaria, no le des tan duro, no te pases de mamado. Ven al Select y Star, que está aquí abajo. Diviértete, güey, haciendo estas madres, no pasa nada. Y así la madre, pues compra otra. Va bien, nuestra tarjetita como empezó. Va excelentemente bien. Aquí dejo mi desmadre. Siempre hago un desmadre cuando empiezo a hacer estos videos. Y cuando estoy afuera de cámaras. Pero patrocinador oficial, Coca-Cola. Escucha. Qué rica cola. Puta, qué rico, Yo creo que sí va a funcionar, pues no está tan madreado. A ver, tiene que pitar. Ahí está, sí funciona, papu. Sí funciona, Ya la hicimos, güey, y esa parte no teníamos. Para esa victoria, Coca-Cola. Papá, espérate. Ay, qué rico. Qué rica cola. Puta, qué rico, El flux que puse por acá. Esto lo dejo aquí. Este flux vamos a retirar este. Échale flux, papá. Yo lo que utilizo para mi cautín es una esponjita de estas. La neta me funciona bien. Me late cómo funciona. Y el succionador, el mamador. El mamador. Sí, güey, el succionador de estaño. El mamador de estaño. Que es este. Muy servible. Me late utilizarlo porque es muy práctico. Ay, mira cómo te deja la punta, güey. Te la deja bien chida. Ay, bien rápido, papu. Sí está muy feo, güey. O sea, y aquí tenemos nuestra donante, que viene haciendo caravana de este lado. Ahí está. Pues así quedó. Podemos probarla así, güey, Podemos probarla así. A ver. Ya terminamos de cambiarle esto. De cambiar lo otro. Aquí está el encendido. Pero como que siento... Bueno, vamos a probarla. Este es mi... mi Game Boy de prueba. Ahí está. Obviamente aquí está madreado.
Y aquí. No mames, no sé si vaya a funcionar, güey. ¡Ay, puto, güey! Sí funciona. Ah, cabrón. A ver, otra vez. A ver. No mames, no se oye nada. Bueno, sí se alcanza a escuchar, ahí va. Es muy bajito. Muy, muy bajito el sonido. Y si le ponemos... Sí prendió, güey. A ver. Otra de las circunstancias, por lo que me hace mucho paro al reparar estas cosas, es que también pueden comprar sus pantallitas. Vamos a ver si funciona la pantallita. Aquí. ¿Cómo es aquí? Es aquí. Este es así. Metemos esto aquí. Cerramos esto. Porque, o sea, se puede prender, güey, y todo. Pero ¿qué tal si no manda video? A ver. Ajá, ahí está, papaya. Otra vez, pero no se oye, ¿eh? Chingue su madre, no se oye. Y si le ponemos más audio, estaría chido, ¿no? Este es, digamos, no mi colección, pero son mis repuestos de pantallas, las cuales te haces de buenas pantallas que funcionan y todo. Pero bueno, vamos a, yo creo que sí le vamos a poner ese mod. Aguanta, deja, voy por la tarjetita. Yo compré por AliExpress esta tabletita que trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya ocupado. Te sale como en 20 pesos. No. Esta tabletita sale como en 45 o 50 pesos. Aquí en la Ciudad de México, cada cuadrito yo lo he encontrado en 40 pesos. Pero bueno, ya que iba a pedir a AliExpress, no nos patrocina ni nada. Pero una de las buenas opciones es que te vayas y te lances y veas que puedes conseguir cosas muy buenas en AliExpress. Aquí está. Ah, no, aquí están todas, güey, mira. Este iba aquí. Creo que cada tabletita me salió en 20 pesos o estaban al 2x1. Entonces, si tengo esto y puedo modificarla, pues le voy a dar cranky. Este conector te lo dejo abajito, ¿cómo se llama? Porque no me acuerdo ahorita. Y este es el como un, digamos, va a aumentar el volumen. Es como un, ¿cómo se llama? Bueno, esa madre. Lo que va a hacer es va a potenciar y le va a dar más audio a tu Game Boy o alguna consola que puedas utilizarlo para esto. En este caso, obviamente, esta se llena alrededor de 5 volts, pero el Game Boy sin problemas puede levantar los 5 volts junto con tus pilas, o sea, no hay ningún problema, no hay ninguna variante. Entonces vamos a trabajar esto, ahorita lo vamos a hacer en forma rápida. Ya revivimos esto, les dije que nada más era cambiar esta situación, esta chingadera, y ya quedó. O sea, después de sacarlo del mismísimo tierra, etc. Ahora, nuestro volumen está muy bajito y con esto vamos a potencializar. ¿Por qué se baja el volumen? Yo creo y siento que aquí tiene alguna falla, o este tipo de potenciómetro que es el volumen, de repente empieza a fallar muy cabrón. Tenemos entrada de 5 volts, que obviamente va a ir al positivo de la entrada de la pila y al negativo de la entrada de la pila. Estos dos van así. No lo voy a hacer ahorita, voy a preparar esta tabletita. Tenemos los canales L y R, y obviamente la Game Boy es mono, o sea, de un canal. No puedes utilizar estéreo porque no utiliza dos canales. Y yo la voy a mandar en la R, que es la de aquí. Voy a estañar estos dos, la R y las salidas de mi bocina. Lo único que va a hacer, vamos a meter el positivo de nuestra Game Boy, o sea, nuestra salida de Game Boy en la R, para que la transforme y pase por aquí y la transforme en estas dos salidas de que son nuestras bocinas. Aquí van a salir nuestras bocinas. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Aquí van a entrar
nuestros conectores de pila, positivo y negativo, que los positivos, por lo regular aquí está marcado, es este de arriba y el negativo es este de abajo. Los tenemos que estañar. Vamos a sacar un cable de aquí, otro cable de aquí, y obviamente lo vamos a meter a donde vaya, positivo y negativo. Esta R la vamos a jalar de aquí, que es de nuestra bocina, que es la positiva, que es la de aquí arriba. Esta es la línea que vamos a sacar para mandarla a la R, ahí, que está aquí abajo. No se ve, güey, está muy chiquito. A esta R, nada más vamos a sacar una línea. Ya tenemos nuestras energías, que son positivo o negativo, nuestra energía. Ya tenemos nuestra entrada, digámoslo así, porque va a venir del Game Boy. Aquí va a entrar y aquí van a salir. Y aquí arriba vamos a poner las dos bocinas, la entrada y salida de las bocinas. Esto lo voy a preparar rápidamente. Todo esto va a ser en cámara rápida. Ok, si te fijas, tú que estás viendo esto, cabrón, ya estañé mis 5 volts, positivo, negativo. Estañé la entrada donde va a ir el Game Boy y estañé las salidas donde va a ir la bocina. Tenemos que quitar la bocina del Game Boy para pasarla acá arriba. Tenemos que preparar nuestros positivos y negativos con soldadura o estaño para sacarlo y meterlo de este lado. Y tenemos que preparar otra línea para sacar la línea de la bocina. Yo utilizo estos cablecitos mamonzones. Y esto también lo vas a ver en cámara rápida, papu. Vamos a... Ahora, de esta forma vamos a preparar. Este es como yo lo hago, güey. Si tú lo quieres hacer así, es tu decisión. Si no, pues hay otras formas. Yo siempre pongo un puntito diminuto de estaño. De aquí, en estas partes que no se ven. Por aquí, por acá, en las bases. Puedes meterlo aquí, puedes meterlo acá. Donde se te hinche la chingada gana tienes y debes y puedes meterlo. Yo le raspo tantito. Si lo pongo aquí, el problema va a ser al cerrar, güey. Al momento de que tú cierres tu Game Boy, va a estropear. Y si te fijas, aquí queda libre. Aquí lo puedes hacer. Aquí no se ve por en la cámara. O aquí lo puedes hacer donde se te hinche tu chingada gana. Pero de este lado, como tú quieras. Yo lo voy a hacer como por aquí. O en esta parte, pues ya veré. Sale, cámara y acción. Ya le puse unos puntos de este lado que me costó un huevísimo. Y ya le puse otro punto acá. Vamos a tener que bajar una línea, que es esta. Y otra línea, que es esta. 2 líneas de este lado. Que no hay ningún problema por eso. Es lo de más, es lo de menos. Vamos a preparar nuestros cablecitos. Que estos están muy chafas, estos cables, pero bueno. Ahí está. Arriba es positivo. Arriba positivo, abajo negativo. Vamos a sacar esta línea que va aquí. Esto es fastidioso, güey. Ya hubiera terminado si no estuviera grabando. Y la línea de la bocina la vamos a sacar de de acá arriba. Ahí está. Así es como nos va quedando. Positivo, negativo. El positivo para mí de la bocina. Y lo único que tenemos que armar es esto. Vamos a conectar nuestras bocinitas en salida. Este tamaño está excelente, ¿eh? No hay ningún problema. Para que no te distraigas, esto aquí, esto aquí. No importa la polaridad, ¿eh? Aquí está nuestra salida, nuestra bocina.
No importa que el izquierda que tuviste lo metiste en el derecho, no importa la polaridad. Vamos a meterle ahora luz, que son los negativos y positivos. El de arriba, que es este, es positivo. Entonces el positivo va aquí y el negativo va acá. Ya está hecho nuestro cochinero, diría el señor H. Aquí quedó así. Vuelvo a repetir para esos güeyes que se quedaron y están regresando el video. Positivo, negativo, positivo y negativo. Salida de Game Boy, que es el de acá arriba, este, va a la R, el canal R. Salida de bocina, digamos que esta es entrada y estas son salidas. No importa la polaridad, si tú quieres meter al revés, voltear como se te hinche la gana. Y vamos a probar, carnalín, batín, chaval, escuinclón. Si esto funcionó, güey. A ver, ¿dónde están las pilas? Las pilas, aquí está, aquí está. Prendemos. Ah, no se oye nada. Ah, pendejo, el volumen está hasta abajo. A ver. Ahí va. Hijo de puta. Ay, ay, ay. Ahí va otra vez. Ay, 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 ay. Hello, motherfucker. Ahí va otra vez. No mames, sigue bien fuertote. Ahora vamos a armarlo. Es la única cosa que nos queda por hacer. A ver, ya colocamos todo y nada más vamos a colocar nuestros 3 tornillitos. Ya pusimos uno. Vamos con el segundo, que es donde están los circulitos marcados para que no se mueva nuestra tarjeta y tenga presión en los botones, que eso, para eso es lo que esto sirve, que tenga presión. Pues ya está atornillado y Coca-Cola nos respalda. Vamos a darle otro. Escucha, escucha. Hasta Cocoa volteó a verme. Salud. Qué rica cola. Puta, qué rico, Nos falta la última parte. Ya limpiamos bien esta parte y es ponerle su protector. Es este. Ay, papá. Ahí está mi rey. Aquí tiene un plastiquito que es para que le quites y veas, porque aquí está cubierto, no es porque esté así. No, está cubierto por un plástico que te puedes quitar y después retirar. Nos falta algo, aguanten. Por último, su etiquetita. Ay, papaya, tus hijos vuelan. Ponemos nuestras pilas, su tapita, ponemos contra y prendemos. Ay, cabrón, está bien duro. No mames, se oye. Ok, vamos a apagar esta luz, no se va a ver nada. Ok. No mames, se oye, güey. Y se ve poca madre. ¿Ustedes no lo ven? Le bajas. Se oye, pero super cabrón, y se ve super chingón. Espérate, güey. Pues señores, eso es absolutamente todo. Afortunadamente la Game Boy que recibimos sí tenía reparación. En este caso nada más le cambiamos el conector de pilas. Ay, güey, ya se está despegando esto, qué chafa. El conector de pilas, y de ahí nos pasamos a hacer una reconstrucción, digámoslo así, de esta Game Boy.
Agradezco a la banda que está aquí abajo en el chat, auto escribiéndose y autodesmadrándose también. Yo soy el tío War, muchísimas gracias. Tuvimos suerte, no nos dio tanta lata esta Game Boy, pero allá para la banda que ustedes pidieron que se reacondicionara o que se pudiera revivir esa consola y me dijeron haz un video etc, pues aquí está, estamos haciendo video. Les agradezco que estén aquí y esta pantallita o esta Game Boy Color se ve chulísima, pesa la chingadera y ahí va con todo el volumen. Nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.